Buenos días a todas y a todos, soy Juan de la Fuente, este es el reporte de Pata Amarilla de hoy, 25 de marzo del año 2021. Hablaremos de la plata como cancha, es decir, de los reportes de gastos electorales presentados por los partidos y los candidatos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El primer reporte de los gastos de campaña presentado por los partidos, solo me refiero a los partidos, es risible. Según estos informes, 12 partidos han recibido casi 11 millones de soles en estos meses, de modo que cada cual apenas ha recibido más de 900.000 soles. Obviamente es una cifra engañosa. Como se recordará, la primera rendición de cuentas de los gastos de campaña, que va desde el 9 de julio del año 2020 hasta el día 12 de marzo, se presentaba este primer reporte el 19 de marzo. Ese es el presentado. Vendrá un segundo reporte luego de las elecciones y los resultados finales los tendremos recién en el mes de junio. Según el reporte ya presentado, el partido que más recibió y gastó es Podemos, más o menos 2 millones de soles. El que menos recibió y gastó es Fuerza Popular con 87.000 soles. Estamos, obviamente, si juntamos todos los reportes, frente al fake news más grande de la campaña electoral. Se trata de un reporte no solo parcial, sino que obvia, no informa, no transparenta, esconde, de acuerdo al término que quiera usarse específicamente para señalar esta conducta, gastos que se han hecho y que no están puestos sobre la mesa. Por lo menos estamos hablando de 10 gastos de campaña nacional, o sea, a cargo de las listas presidenciales, 10 gastos que no se están reportando en su integridad. Por ejemplo, el gasto de desplazamiento, pasajes en transporte terrestre, combustible, caravanas, pasajes en transporte aéreo. Luego está el rubro de los paneles. No me refiero a los paneles legalizados, aquellos cuyos dueños te facturan y te entregan una bonificación, ¿no? Por cada 5 paneles te regalan uno, sino a los paneles que hacen otras empresas formales, informales, que no se facturan, los paneles que hacen los propios candidatos y los equipos de campaña. Tampoco está contabilizado ahí un tercer gasto de pintas en los murales, en las paredes. Uno sale de Lima o sale de las grandes y medianas ciudades del país y encuentra las carreteras, todo un país pintado. Y en algunos casos, las pintas no solo son fruto del ofrecimiento del dueño de la propiedad, sino se compran las paredes. Otro gasto es de alimentación. Alimentación de las personas cuando viajan, su alojamiento, la estadía de los equipos de campaña, la alimentación de las personas que trabajan en los locales, que hacen los recorridos en las campañas. Otro es el rubro de los regalos. Incluso en los días anteriores hemos recibido y se han leído reportes de que en algunas zonas alejadas del país se están regalando paquetes de arroz y leche, contraviniendo específicamente la reglamentación. Luego tenemos el pago de personas. En más de un caso, yo diría en la mayoría de casos, se trata de equipos que son rentados, que acompañan a los candidatos, el equipo de seguridad, los que lanzan las consignas, los que llevan las banderolas. No en todos los casos estamos hablando de militantes que ofrecen su tiempo de manera gratuita, que en un caso también es importante y es saludable, pero se han profesionalizado mucho las campañas en relación al concurso de las personas. Luego viene el gasto de impresos, que son volantes, que son afiches, que son carteles para pegar en las paredes y en los postes, que son calendarios grandes, medianos, pequeños, ¿no? Luego tenemos el alquiler de los locales de campaña. No me refiero al alquiler del local central de campaña en la capital del departamento, que ya también es un gasto, sino que en las grandes y medianas ciudades se abren locales y generalmente estos locales son cedidos a cargo de un costo por los dueños o se trata de un local contratado directamente por el partido. Luego hay un volumen de gastos en las redes sociales. No todo esto está facturado. Hay una parte formal
pero hay una parte informal, sobre todo la contratación de troles y de equipos de contracampaña. Luego tenemos gastos de telefonía de distinta naturaleza. Ahí tienen ustedes 10 gastos, ¿no? Que son normales, que son generales, que son permanentes en una campaña presidencial y que tengo la impresión que no entra al rubro de lo que se ha rendido cuenta en los últimos días. Por lo menos estamos hablando de unas 10 veces más, ¿no? De lo reportado. Eso quiere decir que quizás entre todos los candidatos están gastando a esta altura más de 100 millones de soles, sin considerar la publicidad, la franja electoral, el financiamiento indirecto que entrega el Estado, las campañas de acuerdo a la ley. Y sin considerar los gastos de los candidatos, sobre lo que también se ha rendido cuenta, pero que también esconde una multitud de modalidades para evadir la rendición de cuentas. En Lima, localicémonos en Lima, con el voto preferencial, que es una modalidad de ingreso de dinero, a veces sucio a las campañas, y que hace que la principal razón para movilizar no sea el programa, la política, sino la cantidad de dinero que tiene el candidato. La elección del año 2001 es probable que esta costaba en Lima, en un partido promedio, de entre 70.000 y 100.000 soles. Esto ha cambiado notablemente. Yo sospecho que en esta oportunidad un partido promedio, ¿no? que tiene expectativas que alguno de sus candidatos obtenga un escaño en el Parlamento, motiva una campaña donde podrían estar gastándose aproximadamente $500,000 de soles. En las regiones esto es un poco menos, probablemente en las regiones que eligen uno, dos o tres legisladores, que son territorialmente en superficie más pequeñas, podría ser que una campaña cueste no menos de 100.000 soles. ¿De dónde viene ese dinero? Tanto el dinero de los partidos nacionales como el dinero que invierten, que gastan los candidatos al Parlamento. Ya, es cierto, diríamos que un 10% está registrado, formalizado y sobre lo cual se rinde cuentas. ¿Y ese 90%, de dónde viene? Yo creo que es plata sucia de tres niveles. Uno es la plata, ¿no?, sucia de aquellas personas que quieren aportar, no quieren figurar, y ese simple hecho convierte ese financiamiento oscuro en un financiamiento sucio. Luego tenemos el financiamiento del Estado. Casi todos los gobiernos regionales tienen candidatos en las listas parlamentarias y han negociado con los partidos nacionales la inclusión de aliados, adherentes, dependientes políticos de los presidentes regionales en las listas nacionales, ¿no? Algunos representando a partidos legítimamente y otros en realidad por intereses de supervivencia política más adelante. Pero lo cierto es que en la mayoría de regiones hay un gasto electoral que sale de las arcas de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Y finalmente es el dinero mafioso propiamente dicho, de la tala ilegal, de la prostitución, ¿no?, de la minería ilegal y, por qué no, también del tráfico de drogas. Es cierto que una persona natural puede aportar a una lista nacional, a un partido unos 500.000 soles y a un candidato 200.000 o 220.000. Esos son los topes que la ley establece. No obstante, estamos hablando de un financiamiento que no va por esa línea, ¿no?, que no va por esa ruta y por lo tanto no es no es formalizado. Esto implicaría varias cosas. Primero es el límite de la reforma, es decir, la incapacidad del sistema y en este caso de los organismos electorales de poder supervisar. Y segundo, un diseño en el cual se hace inveterada la idea de ingresar dinero sucio a las campañas electorales con el famoso voto preferencial que termina siendo y sigue siendo un mecanismo nefasto que en este caso sigue contribuyendo a la corrupción al interior de la política. Reitero, en este caso queda claro que el principal movilizador de una campaña electoral no resultan siendo los programas, las ideas, las personas, las ofertas, los compromisos, sino la cantidad de dinero que esta persona pone en la campaña. Y eso que todavía no estamos entrando a la organización de las mesas y por lo tanto de los personeros, que es un gasto aparte.
Y lo segundo que demostraría esto es la incapacidad de los partidos de poder impactar a sus militantes, de ampliar su base territorial, su base de afiliados, o de impactar a personas que sin ser militantes abiertamente den la cara, se identifiquen con un programa y por lo tanto financien como se puede financiar en cualquier otro país de acuerdo a las legislaciones, ¿no?, de las que ya conocemos. Algunos casos, dos, en el caso de Acuña y Rafael López Aliaga, estamos frente a candidatos que gastan su propio dinero, lo cual también implica una visión plutocrática de la política, es decir, yo puedo hacer política porque yo tengo dinero. El asunto, por lo tanto, del financiamiento público, del financiamiento de la campaña, fuera del financiamiento público, es un asunto que preocupa y esto demostraría, por lo menos de ahora, los límites de la reforma, ¿no?, por lo menos en esa parte tímida que se produjo en los últimos años. Eso es todo, amigos, por hoy día. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego.